És un buscador que s'ha trobat i que ha vingut, atenció, a democratitzar la saviesa. Quin fenòmeno. Borja, benvingut a la tribu. Hola, benvingut. Per on comencem, Borja? A veure, per on comencem? Primer, confirmes que tot el que he explicat és veritat, eh? Sí, totalment cert, totalment cert. Però, ostres, trobo que en molt pocs anys les has passat canutes, no? Tots els colors, diguéssim. O sigui, d'una banda per qüestions involuntàries, no? Per la malaltia i les coses, però després també per una qüestió voluntària, o sigui, et vas perdre una mica en el camí. Sí. Però jo diria que tu ja vas néixer una mica perdut, ¿no? Pel que m'explicaves. Bueno, según mi madre, yo nací con un cuadro agudo respiratorio, estuve a punto de morir en el parto, pero al parecer tenía ganas de vivir y hacer cosas con mi vida, ¿no? Bueno, yo simplemente me veo como una persona que era muy ignorante, muy inconsciente y que, bueno, pues que sufría mucho debido a mi egocentrismo y un poco debido al tipo de educación que desde mi punto de vista promueve la sociedad, ¿no? De tratar que lo externo nos haga felices, buscar el sentido en la vida material, en el consumismo, en las relaciones, y eso me llevó, como ha explicado Viviana, a tocar fondo, y fue una bendición tocar fondo tan joven porque me llevó a esta búsqueda apasionante que ahora, pues bueno, trato de inspirar a que otras personas que igual están viviendo una crisis existencial, la llamada crisis de los 40, que es una crisis de identidad, quién soy, qué hago aquí, para qué estamos en esta vida, pues un poco promover reflexiones para que cuestionen las creencias con las que han sido condicionados y con las que han creado una identidad que igual no se corresponde con la persona que verdaderamente son, ¿no? Y ese es un poco el punto de partida. Això ens passa una mica a tots, no? en menor o major mesura, a tots ens passa, no? Que tenim una imatge, que projectem una imatge que no acaba de coincidir amb la que nosaltres sentim. Però trobo que a tu tot t'ha passat molt d'hora. O sigui, el problema i la solució, també. Sí, ya insisto, una bendición. Y bueno, hay una frase de Jung que decía: aquello que no haces consciente se manifiesta en tu vida como destino, ¿no? Es decir, aquellas cosas de ti mismo que rechazas, que no te gustas, que no quieres ver. Es que a él le costa una mica més. Aquello que no haces consciente de ti mismo, es el lado oscuro, la sombra, el tema del ego. ¿Quién sería el teu cantó fosc, diguem? Bueno, en el mío, que todavía estoy trabajando en ello, ¿no? Estamos trabajando en ello, como diría Aznar, ¿no? Yo insisto, ignorancia, o sea, ideas profundamente equivocadas acerca de quién eres y qué es esto que entendemos por la vida, ¿no? Victimismo, egocentrismo, culpar a los demás por tus propias emociones, culpar al Estado y las corporaciones por tu situación laboral actual. Es decir, al final no es tomar las riendas de tu propia vida y hacer frente que tus resultados son en gran medida fruto de las decisiones que has ido tomando a lo largo de la vida, ¿no? Perquè va un poco por ahí. Perquè ho entenguem, tu qui et pensaves que era i qui has descobert que ets? A ver. A estas horas del día. Bueno, en fin. No, a ver, como has dicho, ¿no? Es decir, dentro de nosotros hay dos grandes fuerzas, ¿no? Una es el ego, este egocentrismo, este victimismo, esta reactividad, esta parte oscura, ¿no? Estos pensamientos nocivos que a veces tenemos sobre otras personas, ¿no? Y luego, como bien decías, una verdadera esencia que trasciende las palabras porque es una experiencia que te conecta con lo, como decía, con lo que verdaderamente eres. Entonces, bueno, siempre yo antes creía que era una víctima. Que era una víctima pues del entorno donde había nacido, una víctima de mis padres con mucho resentimiento, mucho rencor, una víctima de la sociedad, una víctima del sistema, ¿no? Y solo buscaba culpables, ¿no? Y todo eso, como suelo decir, te llena de chupitos de cianuro. Cada vez que te victimizas, cada vez que reaccionas, cada vez que culpas, cada vez que pues tienes comportamientos y conductas nocivas, al primero al que estás hiriendo emocionalmente es a ti mismo, ¿no? Entonces eso a mí me llevó pues a un profundo malestar, a un profundo vacío, por tener una idea muy equivocada de que soy una víctima. Y ahora mismo basta con poner la televisión y para escuchar diferentes discursos de muchísimas personas, sean con responsabilidades o no, y todo es queja, culpa, victimismo, ¿no? ¿Y cuántas personas asumen que ellos son corresponsables y co-creadores por el tipo de vida que están llevando, ¿no? Y esto para mí fue el gran punto de inflexión, darme cuenta... Però com? Jo em pregunto com, o sigui, estàs un dia estirat prenent el sol i dius, un moment que ja ho tinc, no? Bueno, que en mi caso es lo que decía Viviana, ¿no? Es decir, yo iba al FNAC a comprarme libros porque era un incansable buscador, cuando uno sufre, pues busca, ¿no? Y lo que pasa es que yo rechazaba todo el tema de la autoayuda, el coaching, la espiritualidad, y sigo siendo muy crítico con esta industria emergente, ¿no? Yo leía a Nietzsche, a Sartre, a Camus, a Cioran, grandes existencialistas que acaban en un manicomio o suicidándose, ¿no? Hay muchos libros que podemos compartir, ¿eh? Claro, y lees a Nietzsche y dices, tu prójimo es una mosca venenosa, lees a Sartre, el infierno son los demás. Y yo subrayando ahí, diciendo totalmente, Nietzsche, totalmente Sartre, ¿no? Y al final, con 23, 24 años, ya dije, bueno, voy a abrirme a una persona que me dijo, prueba el enneagrama, palabra que si no la conoces y miras el simbolito parece sectario. Tiempo después me llamaban Borja Vilasecta, o sea que todo se acaba poniendo en su lugar.
Tienes que contar que cuando fuiste a comprar ese libro vas demanar que te l'emboliquessin perquè li feia vergonya. Claro, por todo el tema aquest. Al final muchas cosas que El del enneagrama. Sí, porque muchas de las cosas que decimos o hacemos son en relación con lo que los demás van a pensar de nosotros. Mucha gente rechaza y mete en el mismo saco el tema del autoconocimiento, que viene del siglo VI antes de Cristo. Conócete a ti mismo en el templo de Delfos. Esto no lo he inventado yo ni la industria emergente, sino esto viene de Sócrates. Y básicamente es un poco esto. Compré aquel libro, lo desenvolví en casa sin que nadie me viera. Le pedí perdón a Nietzsche y a Sartre por leer este tipo de libros. Lógico. Pero empecé a darme cuenta de que me estaba hablando de cuestiones muy profundas para entender un poco por qué sufría y por qué sentía este vacío, ¿no? Y fue un punto de inflexión. Me acuerdo que dejé de leer a Nietzsche y empecé a leer otro tipo de libros, pues de Anthony Melo, Jiddu Krishnamurti, Viktor No sé quién son Frankl. esta gente, yo. Básicamente vendrían a ser pues otros democratizadores de la sabiduría, que básicamente personas que se dedican a compartir reflexiones e inspiraciones para que aquellas personas, porque no todo el mundo le está interesando lo que estoy diciendo ahora mismo, soy muy consciente, pero aquellas personas que verdaderamente tienen una necesidad de cambio, pues puedan hacer este proceso de saber verdaderamente quién són, no? Quin tipus de persones creus que identifiquen aquesta necessitat de canvi? És a dir, has de tocar fons per adonar-te que vols canviar? Perquè si no, lo fàcil és anar fent, anar seguint i yo passant espero que de no, puntetes. pero se dice que la mayoría de nosotros estamos en una gran zona de comodidad, una zona de comodidad donde igual no estás muy a gusto, pero tampoco estás muy mal. Y aquí el cuento del perro que seguro conocéis, que hay un perro que está sentado en un clavo y está, me duele, porque a mí, maldita sea, que injusta es la vida. ¿Es tu perro? Sí, el perro ahí. Guau. Yo lo estoy interpretando. Y de repente pasa un amigo suyo y dice, oye, ¿pero qué haces? Que no te levantas. Y dice, es que no me duele tanto como para hacer el esfuerzo de levantarme, ¿no? Pues claro, de ahí viene un poco ese miedo al cambio, miedo a conocernos, miedo a mirar hacia adentro, ¿no? Porque a ver qué te encuentras, ¿no? Y bueno, normalmente muchas personas inician este proceso cuando su sufrimiento es superior a su miedo al cambio. Pero cada vez más hay personas me encuentro que fruto de la curiosidad, un amigo me ha hablado de estos temas, a veces otro me ha forzado, ¿verdad? O un amigo me ha inspirado porque noto que está cambiando su manera de ver la vida, que és una persona més feliç, més responsable, més madura, que no emite una energia avui acabarem el programa un quart d'hora, 20 minuts abans, per anar a comprar l'enneagrama aquest, perquè o m'expliques el que és això ja o no podrem continuar. Perquè realment, si t'ha canviat la vida d'una forma tan... No? Sí. Tu suposo que ja l'has llegit. Sí, home, a mi haguessis conegut abans, bueno, quina creu. Bala perduda. Exacte. Borja. Bueno, al final cuando uno cambia, lo único que cambia es su visión de la vida. Yo sigo siendo el mismo chaval, lo único que, bueno, pues antes hablaba y escupía cianuro por la boca, veneno, estaba muy enfadado con la vida, pero era un reflejo de un enfado que tenía conmigo mismo, ¿no? El enneagrama, básicamente, como decía Viviana, tú naces, desde el día en que naces, eres una esponja que absorbes todo lo que la sociedad, los padres, los profesores, la televisión, todos esos estímulos, lo absorbes sin cuestionarte si eso que estás absorbiendo es lo que te conviene absorber. Y desde ahí, con esa serie de creencias de segunda mano, vas construyendo, vas creando una identidad, una personalidad, que en griego personalidad viene de persona, que significa máscara. Te vas identificando con esta máscara, Borja Vilaseca, eso no es lo que verdaderamente soy, ese es el personaje, esa es la máscara, unas creencias, valores, aspiraciones de segunda mano. Esos niños se van convirtiendo en adultos y se van enajenando de lo que verdaderamente son, de esa voz interior que decía Steve Jobs, porque la mayoría de nosotros, cuando escuchamos nuestro interior, oímos el ruido de la mayoría y seguimos el camino triado por la mayoría, pero muy pocos se atreven a seguir su propio camino en la vida, ¿no? A seguir la voz, si me permitís, de su propio corazón, ¿no? Entonces dirías, bueno, ¿y de qué depende? ¿De por qué somos como somos, no? Entonces, por un lado está el condicionamiento sociocultural, pues el idioma, la cultura, las creencias políticas, religiosas, profesionales, ¿no? No estudias lo que te gusta, que te morirás de hambre, buscas salidas profesionales, todo esto te va calando, ¿no? La influencia de los padres, la personalidad de tu padre, tu madre, todo eso tiene una influencia brutal, pero fíjate que si tenéis hermanos, cada uno su personalidad es muy diferente. Algunos son extrovertidos, otros son más introvertidos, unos son más chulitos, otros son pues más bien más cobardillos, otros son más emocionales, otros viscerales. Entonces, ¿de qué depende la personalidad? Pues el enneagrama, que significa en griego 9 líneas, ha verificado a través de entrevistas a cientos y cientos de miles de personas desde los años 50 hasta ahora, que existe lo que se llama un modelo mental, un esqueleto psicológico, algo con lo que tú naces, que tiene que ver con una mezcla de genética y otros aspectos que no darían lugar para hablarlos en tan poco tiempo, y que desde este esqueleto psicológico tú vas construyendo ya pues una forma de ser, una forma de entender la vida que se va complementando con ese disfraz que es la personalidad, que como decíamos tiene que ver con la sociedad en la que has nacido. Cuando tú viajas y ves que hay en un país, pues son musulmanes, tienen unas creencias con la comida, con las mujeres, con la religión, con lo que sea.
Entonces, si nosotros los que estamos en esta sala hubiéramos nacido en Japón, en China, en India, hay una parte de nosotros que estaría hipercondicionada por las creencias de la sociedad, pero hay una parte de nosotros sagrada, esencial, que sería la misma. Lo que pasa que está sepultada por capas y capas y capas de condicionamiento como esa cebolla. Entonces, el autoconocimiento es el viaje para cuestionar lo que no tiene que ver contigo y tiene que ver con la sociedad y descobrir lo que verdaderamente tiene que ver contigo. Com parla aquest pàjaro, no m'estranya que fotent un tel i vas fer una pregunta, quina hora vas sortir tu? Doncs una hora i mitja després. Encara vas passant poc, Però escolta una cosa, Borja, però això també vindria a ser la teràpia psicològica de tota la vida. Sí, lo que pasa que, si me permitís, en el nuevo escenario en el que estamos viviendo, no se trata de que la gente te diga quién eres, lo que tienes que hacer. No, pero la terapia no et diuen qui ets i què has de fer, sí, ¿no? Un poco se trata de acompañarte, a conocerte a ti mismo, cómo funcionas, cómo puedo aprender a ser verdaderamente feliz y no confundir felicidad con sucedáneos como el placer, la satisfacción, el hedonismo, conseguir cosas, ganar. Eso no tiene que ver con la felicidad de la que estamos hablando. O sigui, perquè ¿no? ens entenguem, tu el que fas és donar eines perquè cadascú es conegui a ell mateix i pugui ser feliç. Bueno, yo básicamente lo que hago es compartir mi pequeña experiencia y aquellos recursos, herramientas y por supuesto en el máster es un equipo de 25 facilitadores que acompañan. ¿Cómo fas? ¿Explicant? Sí, básicamente, por ejemplo, yo hice un curso de Enneagrama que fue un fin de semana y fue un punto de inflexión, ya te digo, o sea, dejé de culpar. Básicamente para mí la madurez es dejar de culpar a los demás, empezar, no a culparte a ti mismo, yo no creo en la culpa, empezar a tomar responsabilidad, como decía Buda, que ni tu peor enemigo puede hacerte tanto daño como tus propios pensamientos. Voy a lanzar una bomba. Preparo, Voy a lanzar una bomba, preparaos. Nadie nunca nos ha hecho daño emocionalmente. Claro, esto hay una parte de nosotros que es imposible aceptar. Sí, ens el fem nosaltres mateixos. Claro, yo antes lo que pensaba es que la culpa era de mis padres, que yo era una víctima, que claro, como mis padres eran como eran, todo el rencor, todo el resentimiento, toda la frustración, todo el odio que yo albergaba en mi interior, era culpa de, claro, he nacido en este entorno, que me han hecho ser así, no sé qué. Y este discurso, que lo tiene muchísima gente, es un discurso victimista, fundamentado en la ignorancia, pero en la ignorancia de no saber quién eres, cómo funcionas y entender que todo el mundo, como los que estamos aquí, lo hacemos lo mejor que sabemos, pero que en última instancia no son las circunstancias, no es lo que te dicen, no es lo que pasa, sino es tu interpretación. Son los pensamientos que tú pones en la mente, es tu actitud la causa última de tu sufrimiento, de tu felicidad. Imagínate las consecuencias que tiene para un ser humano comprender esto. No creérselo, comprender esto. La Viviana ens parlava de drogues, d'alcohol, d'intents de suïcidi, del líder d'una banda de gent gambarreta. Trobo que costa de creure quan el veus aquí parlant així, vestit així. Els teus pares deuen haver flipat amb tu, no? No sé si estan més preocupats ara o abans. Perquè clar, el canvi, dius, a ver què li està passant hostia, hay novela, Viviana, y aquí, hostia, escuchando en tercera persona y dices, madre mía, ¿no? Ese soy yo, ¿no? A ver, yo tenía, no sé, 16, 17 años y, a ver, no sé, preguntarle a cualquier adolescente de hoy, ¿no? Es decir, no le veía ningún sentido, como la mayoría de los adolescentes no le ven ningún sentido a la educación contemporánea. Hablan del trastorno no s'ho plantegen, Hablan del trastorno de déficit de atención y en la academia, que tenemos chavales de entre 16 y 22 años, dicen, mira, el sistema está tan enfermo y como los adultos no quieren tomar responsabilidad, nos hacen creer a nosotros, los jóvenes, que estamos enfermos diagnosticando este síndrome y dándonos pastillas. Imaginaos el punto en el que estamos, ¿no? Muchos jóvenes se están riendo cada vez más de este tipo de educación que margina por completo la educación emocional, que margina por completo el hacer preguntas para que la gente piense por sí mismo. Este tipo de educación lo que hace es dar respuestas, aprender a sumar, a restar y a escribir, pero no tiene nada que ver con quién eres, cuál es tu pasión en la vida, seguir tu camino en la vida, ¿no? Todo esto que cada vez es más fundamental. Pues en mi caso todo esto, bueno, pues como la mayoría de jóvenes que confunden pues felicidad con diversión y van a las discotecas y el triunfo del botellón y de los videojuegos y de las drogas, lo que pasa, claro, esto no se suele hablar en la radio, en la televisión y cuando salen cifras, cualquier joven dirá, jolín, pues solo han pescado unos cuantos, ¿no? Porque la realidad es que hay un malestar profundo. La crisis de la adolescencia es una crisis de identidad, es una crisis existencial. La mayoría de las personas, como tú bien dices, no la resuelven porque es un marrón cuestionarte a ti mismo. Es un marrón empezarte a plantear de qué manera soy corresponsable, porque tu propio entorno esto le cuesta de aceptar. No le gusta que tú cambies, no le gusta que sigues el camino que tus padres, con todas sus buenas intenciones, han dicho, este es el camino que tienes que seguir. Pero lo que se nos estamos dando cuenta es que la crisis de la adolescencia no resuelta muta, evoluciona hasta convertirse en la crisis de los 40. La crisis de los 40 es cuando dices, hostia, tengo lo que esta sociedad me ha dicho que tengo que tener, he hecho lo que esta sociedad me dice que tengo que tener, pero empieza a reconocer, empieza a ser honesto conmigo mismo de que estoy permanentemente huyendo de esta incomodidad, de este malestar que hay en mi interior. Pero eso no te salva de las futuras crisis.
O sigui, tu continuaràs tenint por, continuaràs tenint dubtes, continuaràs tenint angoixes, continuaràs tenint una màscara pública. Es un trabajo permanente. Es un trabajo permanente, pero lo que ha cambiado en mí es que, por supuesto, que vendrán momentos adversos, vendrán crisis, si tú quieres llamarlo. Pero Els relativitzaràs. Pero tú ya sabes cómo manejar eso, porque has pasado por lo que dicen algunos la noche oscura del alma, de decir, ya sé quién soy. Yo no, lo que decía Viviana, yo no tengo miedo al futuro, y he tenido muchísimo miedo a todo lo que me iba a suceder. Hay una gran crisis existencial que es la de conocerte a ti mismo. Todo lo demás, pues bueno, yo te digo que sea una varita mágica, porque como decía Viviana, es un proceso, es un camino, no hay ninguna meta, pero cómo cambia la vida cuando pones en orden tu casa interior, tú iluminas lo que hay dentro de ti, sanas lo que haya de sanar, t'asseguro que tu manera de ver la vida cambia por completo, ¿no? I això com comença? Parant-se a pensar y a mirarte y a escoltar-te o...? Bueno, esto comienza un poco con aquello que dicen las casualidades de la vida. Yo he verificado que no hay tales casualidades, eso es una ilusión cognitiva. Lo que hay son causalidades que dicen que cuando el discípulo esté preparado, aparece el maestro. ¿Qué quiere decir esta metáfora? Que ahora mismo yo sé que estoy hablando pues a no sé cuántos miles de oyentes, y yo sé que habrá personas que digan, este tío es un zumbao, este tío es un chalao. No. Porque 100.000. Porque, pues 100.000. Pues yo me creo que muchos estarán pensando esto, y yo les diré, si yo pensaba lo mismo. Yeah. Si es que yo pensaba lo mismo. Lo que pasa es que soy convencido de que habrá 1, 2 o 10 o 1000 que están diciendo, lo que está diciendo este tío resuena lo que yo estoy viviendo en estos momentos. Yo siempre le diría a esas personas, pues continuar buscando, preguntarle a una persona de vuestro entorno que hayáis visto que haya hecho un cambio, igual empieza con un libro, con una conferencia, con una charla, y no estoy motivando a la gente a adentrarse en esta floreciente industria del crecimiento personal, de la cual soy muy crítico, como decía Viviana, no creo en los gurús ni en los dogmas. Lo que sí que creo es que qué maravillosa es la vida cuando te conoces a ti mismo, ¿no? Esto sí que lo he podido verificar después de haber tocado fondo. Como veo que lo contestas todo, ¿qué llevas colgado en el cuello? Pues mira, me encanta que me lo digas. El anillo de casado, que es un poco lo llevo aquí, cerca del corazón. Que me recuerda un poco a esta compañera de viaje que es mi mujer. És que el portava per dins la camisa enamoradíssim. Aprovecho a saludar. Hola, mi amor. Por favor, de veritat. Sí, un fenòmeno, un fenòmeno. Avui hem conegut el Borja Vilaseca, aquest amic que ha fet la Viviana i que realment ha despertat passions entre els oients i també a nosaltres, que ens ha deixat amb la boca oberta, perquè es nota que té un discurs sòlid, fonamentat i a més viscut en primera persona, cosa que li dona molta més vericitat. Moltíssimes gràcies.